vamos a comenzar, si les parece bien. Su servidor, licenciado Alejandro Cervantes, en esta ocasión, creo que ya nos estamos viendo todos. Nada más coméntenme, por favor, si tenemos buen audio y tenemos buen sonido. Nada más coméntenme si tenemos buen audio, buen audio y buen video. Me parece que sí, yo desde acá los estoy viendo en la pantalla alterna que tenemos y me parece que estamos grabando de manera adecuada. Excelente, sin problemas, todo excelente. Muy bien, pues les agradezco como siempre mucho la atención de estar el día de hoy con nosotros. La verdad es que para el colegio y para los integrantes del colegio es un placer tenerlos todos los jueves aquí en conferencia. Y exactamente a las 8:30, y en otros horarios, porque por ahí nos estaban, ¿cómo se llama? Buscando justamente en la mañana, desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, me estaban preguntando que cómo era el horario allá, ya estábamos averiguando, 2 horas más, allá son las 10:30. Les digo, quiero mencionarles algunos anuncios aquí, son importantes, aprovechando que tenemos aquí estos videos. Les comento rápidamente que tenemos curso de ISO 45000, su versión 2018. Hasta el día de hoy, era hasta el día de ayer, pero me pidieron que lo alargara hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, de 2,500 pesos, el costo de preventa quedó en 625 solo hasta el día de hoy. Si a alguien le interesa, por favor, mándeme WhatsApp. Si lo puede hacer de una vez, muy bien. Solamente hasta el día de hoy, para que un solo pago haga, el curso dura todo un mes. Son 2 sesiones a la semana, de 8 a 10 de la noche, martes y jueves, empezando el 6 de octubre. Entonces, si alguien se interesa por este curso, mándeme WhatsApp, por favor. Tenemos las conferencias gratuitas en nuestra página web. Por favor, métanse a las conferencias. Todas estas conferencias que tenemos cada jueves están gratuitas en nuestra página web. Métanse a las conferencias y el curso que comienza este sábado de atención prehospitalaria, prehospitalaria a nivel básico, lo tenemos también en descuento, 625 pesos también, que ha sido un precio que hemos estado metiendo desde hace un ratito, y iniciamos este sábado, el titular doctor Carlos Torres Castañeda, médico traumatólogo, técnico en urgencias médicas, una genialidad de médico. Ahora sí, vámonos con el tema. Recuerden que tenemos cada jueves un tema diferente y ya está en disposición de que se puedan inscribir el tema de la siguiente semana. El tema de la siguiente semana es sistema globalmente armonizado. Para aquellos que les interese la actualización del 2015 de la normatividad mexicana o de la normatividad internacional, de los estándares internacionales, esto proviene de la ONU, esto proviene del libro púrpura de la ONU, esto proviene de una unión de eventos nuevos que quisieron sacar justamente la ONU a través de la Comisión de Transporte, que también creó el libro de respuesta a emergencias de materiales peligrosos. Bueno, pues lo vamos a ver en la siguiente sesión, 8:30 de la noche. Por favor, inscríbanse, porque esta me la han preguntado mucho, entonces seguramente va a haber pocos lugares. Inscríbanse para que no tengan problema con lugar en este sentido. Sale y vale, pues entonces a lo que nos truje, Chencha. ¿A qué vinimos? Vinimos a aprender algunas cosas nuevas respecto al tema de NFPA 70E. NFPA, la National Fire Protection Association, que tiene un estándar muy, muy claro sobre el asunto de seguridad en instalaciones eléctricas. Hoy vamos a ver cosas muy puntuales, vamos a ver cosas muy, muy padres. Entonces, por favor, aquellos que tengan la opción, si así creen conveniente, de darle screenshot a la pantalla, adelante, tienen toda la oportunidad, tienen todo el derecho a hacerlo, no hay ningún problema. Los que quieran acercarse a una libretita para que lo tengan cerca, esta opción pues adelante. Entonces, lo pueden hacer también a través de la libretita. Entonces, pues bien, vamos a avanzar. Y vámonos con la introducción de NFPA en los estándares 70, digamos. La parte de los estándares 70 de NFPA nos habla un poquito, o un mucho más bien, nos habla un poquito de la seguridad en instalaciones eléctricas. Obviamente, aquí, ¿qué es lo que vamos a tratar? Tenemos el NFPA 70, que el 70 nos habla del Código de Seguridad Eléctrica. El Código de Seguridad Eléctrica es muy importante, debido a que de aquí parten muchos estándares internacionales, más bien el Código Eléctrico, porque ese más bien es el Código Eléctrico NEC, el National Electrical Code.
De aquí parten muchos estándares internacionales. Tiene el 70B que habla de mantenimiento. Pregunta de examen para aquellos que quieren ¿cómo se llama? El reconocimiento. Recuerden que al final puede haber un reconocimiento. Entonces, 70B es el de mantenimiento. Y el 70E, que es el de seguridad en instalaciones eléctricas. Seguridad eléctrica, pues es este. Entonces, vamos a verlo y vamos a arrancarnos aquí en este sentido. Sale y vale. Muy bien. Vamos a hablar un poquito, obviamente, de la introducción del 70E. La introducción 70E va en este sentido. Nosotros tenemos 3 capítulos y los anexos dentro del NFPA 70E. Vamos a hablar de los artículos, vamos a hablar un poquito de los capítulos y vamos a hablar un poquito de los anexos. Les voy a decir cuáles son como los ideales en cuanto a buscar información para que lo tengan bien claro. Por ahí les apoyo. Gracias, Anita. Siempre bien puntual y bien al tiro. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Me leíste ¿cómo se llama? Me quitaste las palabras de la boca, literalmente. Muy bien. Vámonos con estas tres, ¿cómo se llama? Estos 3 capítulos para ver de qué trata justamente esto, para que sepan exactamente de qué trata. Y le arrancamos aquí hacia adelante. Hay alguien que está, ya nos quitaron la pantalla, ¿verdad? Ya alguien está. Andrés Díaz, estás mostrando tu pantalla. Por favor, Andrés, te pido de favor que no muevas tu pantalla o nos vamos a ver la necesidad de darlos de baja porque nos quitan el seguimiento y la línea. Por favor, Andrés, mucho cuidado. No le estén moviendo a la pantalla porque nos quitan la pantalla. Ahora sí, ya estamos aquí nuevamente. Muy bien. Sale y vale, aquí para que salga yo en un cachito nada más. Vamos a hablar de los capítulos y vamos a hablar de los anexos. Los capítulos, primero, el primer capítulo habla sobre las prácticas de trabajo relacionadas con seguridad. El segundo capítulo de las prácticas o los requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento y después de los equipos especiales, que es el tercer capítulo. ¿Cuáles son los equipos especiales? Multímetros, ganchos de rescate, todos los equipos o aditamentos que necesitemos. Entonces, así es como se relaciona estos 3 capítulos y al final los anexos. Los anexos sí se los voy a poner todos y los que tengo en negritas son especialmente importantes los anexos, porque para cumplimiento de normatividad mexicana requieren justamente parte de esto y es necesario que lo tengan claro. Ustedes pueden comprar el estándar en NFPA, en la página de NFPA, no es algo tan caro para una empresa, a lo mejor quizá para los privados pudiera ser un poquito oneroso, pero ha de estar alrededor de unos $150, una cosa así, el estándar junto con capacitación, porque luego vienen unidos. Y pueden adquirir dentro del estándar, dentro del manual, así que de la norma, justamente los anexos muy importantes. Anexo informativo B, publicaciones informativas. El anexo C, límites de aproximación. Este es bien importante. ¿Cuánto nos debemos acercar o no? Ahorita de todas maneras lo vamos a ver. ¿Cuánto nos debemos acercar o no ¿cómo se llama? A a la instalación eléctrica? Es de eso de lo que habla justamente. Ahora, el anexo de informativo del cálculo de energía incidente, justamente el cuánto nos vamos a acercar proviene de un cálculo que hacemos matemático para saber cuánto es lo que nos debemos acercar por las lesiones que podemos tener. Voy a profundizar en el tema. Entonces, para saber de cuánto es la frontera de relámpago y cuánto es la frontera de arco. Eso es muy importante. También está en el anexo de NFPA. Hay que verlo. El anexo informativo de procedimiento de evaluación de riesgos y algo por lo que normalmente luchamos mucho, que es el anexo informativo del procedimiento de bloqueo y etiquetado de energías. Les voy a ser sincero, yo que tengo alguna experiencia en esto, no soy ingeniero eléctrico, tengo experiencia en seguridad en instalaciones eléctricas, que tengo alguna experiencia en esto, el procedimiento que viene en la norma 4 y en la norma 029 de la Secretaría del Trabajo viene muy rebuscado. Desde mi punto muy particular de vista, ya está muy atrasado.
algo muy neto, muy fácil de entender y muy sencillo es justamente este anexo que lo vamos a ver en resumen, es así como se ve. De aquí en adelante, bueno, vienen equipo de protección personal, cómo hacer un trabajo eléctrico a una instalación energizada o trabajos en caliente que se les llama, qué onda con las líneas aéreas, las líneas eléctricas fijas y las aéreas y todo este tipo de cosas que vienen en los anexos. Sí les recomiendo que adquieran este capítulo y bueno, esta norma y lo puedan ocupar dentro de obviamente la página de NFPA. Primero, antes de hablar de el código eléctrico, vamos a hablar de una parte de lo que da como introducción el NFPA 70E. Primero nos habla de la evaluación de los riesgos. Obviamente es importantísimo que nosotros evaluemos cuáles son las características de nuestra instalación eléctrica. Hay muchas. Les voy a decir que el, híjole, yo creo que han de ser alrededor de unas 10 o 15 quizás recomendaciones sobre el proceso de evaluación de riesgo. De hecho, el estándar no lo metí por tiempo, porque es mucha información, no lo metí por tiempo. Trae un diagrama de flujo muy importante sobre evaluación de riesgos. Aquí nada más voy a hablar de la parte básica de la evaluación de riesgos, donde nos pide que primero identifiquemos los peligros. Ya que identificamos los peligros, nos pide que los convirtamos en un riesgo, o sea, que los cuantifiquemos, evaluemos el riesgo, que implementemos jerarquía de controles, y las jerarquías de controles que nos da justamente este estándar son basados en ANSI, es el Z10, y nos habla que las jerarquías de controles son eliminación, o sea, si tienes un peligro o un riesgo, primero procura eliminarlo, quitarlo del camino, pero no siempre se puede. Sustitución, si es que es posible, lo sustituyes por alguna otra cosa, y cuando no, entonces nos habla de los controles de ingeniería, de advertencia, administrativos y de equipo de protección personal. Para quienes son alumnos del colegio, dirán, es que estos vienen en un orden diferente según lo que hemos visto, Alejandro, dentro de los cursos. Sí, esto es lo que recomienda NFPA en este estándar en específico. Así es como los tiene acomodados. Este es el orden que NFPA le ha dado a este estándar en específico. Entonces, eliminación, primero quita el riesgo, el peligro, sustituyo si se puede, si es posible, control de ingeniería, que para los que son alumnos del TCGIRI, sabrán que control de ingeniería basa sus preceptos justo en que el trabajador no tiene libre albedrío, quien decide cómo se lleva a cabo la seguridad, y no hay otra forma de hacerlo más que en la manera en cómo lo está proponiendo el patrón, es a través de la ingeniería como lo hace. Este es el precepto importante del control de ingeniería, que no tiene libre albedrío el trabajador. Los advertenciales y administrativos, en donde sí tiene albedrío el trabajador, estamos hablando de reglamentos, estamos hablando de checklist, estamos hablando de procedimientos de trabajo, estamos hablando de muchas otras cosas más que son administrativos, en donde aunque yo le meta un reglamento, el trabajador se lo puede brincar, aunque yo le meta un lineamiento, el trabajador se lo puede brincar, aunque yo le dé capacitación, el trabajador se puede brincar las trancas. Esa es la gran diferencia. Y al final, el equipo de protección personal, que recuerden que el equipo de protección personal no es para que no suceda el accidente o el daño a salud, sino es más bien para disminuir la lesión. Ese es el objetivo principal del equipo de protección personal. Ahora sí, muy bien, quiere decir que cuando nosotros tenemos ya un trabajo en una instalación eléctrica, lo que nos pide NFPA es que tengamos a una persona calificada. Fíjense bien lo que es la definición de que esté calificado. Esto es bien importante porque la calificación, ahora sí que lo calificado, lo competente, que ahí hay que entrar como en una discusión, porque son dos términos diferentes. Lo calificado nos lo pide cuando cumple con los siguientes requisitos. Fíjense bien, primero de los requisitos, persona que ha demostrado habilidades y conocimientos. Cuando hablo de habilidades es que sabe hacer las cosas. Cuando hablo de conocimientos es que sabe el por qué se hacen. Son dos cosas distintas. Hacer las cosas es que él sabe meter las manos y sabe cómo lo realiza. Cuando hablo de conocimientos es sabe por qué se hace. Relacionados con la construcción, o sea, la instalación o construcción, el funcionamiento de las instalaciones y los equipos eléctricos que han recibido. Que ha recibido capacitación en seguridad para identificar ¿cómo se llama? Y obviamente evitar los peligros ampliados. Esto viene en el anexo K, peligros eléctricos. Entonces, esta es una persona calificada.
Quiere decir que solamente para NFPA, las personas que cuentan con estos conocimientos y habilidades, no nada más en la construcción y en el funcionamiento, sino se ha capacitado para identificar los peligros y evitarlos, es la persona que se demuestra como calificada. ¿Cuáles son entonces ahora los riesgos en este sentido? Para NFPA tenemos tres tipos de riesgos. Se los voy a explicar porque son bien importantes. El primero es el peligro de choque, el segundo es el peligro de relámpago y el último es el peligro de ráfaga. Son tres cosas distintas que van por la misma línea y que se van agravando en proporción de daños. Son tres cosas distintas. La menos dañina es el peligro de choque, o pudiera ser menos dañina, no necesariamente, y la que es más dañina es la ráfaga de arco. Entonces, aquí vamos a diferenciar cuál de las dos es que estamos justamente, o cuál de las tres estamos tratando. Vámonos con el peligro de choque. Es una condición peligrosa asociada a una posible liberación de energía causada porque o tuvo contacto o porque se aproximó a un circuito eléctrico. Quiere decir que el choque eléctrico puede ser porque hubo contacto directo, él con el circuito, ya sea aéreo o fijo, o porque se acercó. O sea que un peligro de arc flies o de relámpago de arco también es un peligro de choque. El siguiente, el relámpago de arco. El relámpago de arco es cuando efectivamente hay una condición de liberación causada porque se acercó, ese es un arco, porque se acercó al circuito eléctrico. La diferencia entre el peligro de choque y el peligro de relámpago de arco eléctrico es que en el choque o lo tocó o se acercó y le llegó. Quiere decir, sin que tocara y a través del aire viajó la electricidad y esa electricidad le llegó al cuerpo del trabajador. Pero en este caso, la liberación de la energía puede causar temperaturas como por ejemplo de 35,000 grados Fahrenheit. Sin embargo, hay algo más grave todavía, que es la ráfaga de arco, en donde nuevamente, sin necesidad de que el trabajador toque el circuito eléctrico, tenemos una liberación muy fuerte de energía que viaja a través del aire, pero también con una explosión. Esa es la gran diferencia entre el relámpago, el arc flies, y la ráfaga de arco, la explosión. En este caso da como ejemplo que el cobre se expande de 67,000 veces cuando cambia de sólido a vapor. La explosión y la temperatura tan fuerte que hay logra que los metales se fundan y se creen, se expandan en vapor. Y obviamente esto crea una liberación de energía muy brutal, muy, muy fuerte. Ahorita vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Entonces, y aquí en este arco, en este ráfaga de arco, se crea una explosión. Entonces va de algo que puede ser una descarga, que a lo mejor me quedo pegado y se da una descarga, a ni siquiera me acerco, pero me llega la corriente eléctrica a través del viaje en el aire, que es el arc flies, o me llega una ráfaga de arco, que es me da la corriente eléctrica sin necesidad de tocar el circuito, pero aparte de esto, también me da, o sea, también tengo dentro del proceso una explosión. ¿Qué tan grave puede ser esta explosión? La explosión puede ser sumamente grave. Vamos a verla en esta gráfica. Un arco eléctrico, que es el de en medio, el arco eléctrico. Recuerden que puede ser todavía más grave la explosión. Un arco eléctrico nos da como consecuencia 35,000 grados Fahrenheit. Metal derretido con una temperatura mayor a 1800 grados Fahrenheit. Ondas de presión que salen expansivas de 2,000 libras de fuerza, ondas de sonido mayores a 140 decibeles, esquirlas mayores a 740 metros por hora, aire caliente mayor a 500 grados Fahrenheit, luz intensa y vapor obviamente porque se puede derretir el metal, ya sea cobre, lo que vaya a ser, acero, lo que pudo haberse impactado con la corriente eléctrica tan fuerte, se puede derretir. Esto es lo que puede pasar en el arco. ¿Qué va a pasar en la ráfaga? Va a ser mucho mayor todavía estas cantidades. Esto puede llegar a igualar en microsegundos la temperatura del sol. Así de fuerte puede ser este tipo de peligros. Entonces, ojalá y quede claro
tenemos 3 peligros, los voy a recapitular nuevamente aquí atrás. Tenemos el peligro de choque eléctrico, el peligro de el arc flash, que así se le conoce normalmente, o la ráfaga de arco, que también es un arco, pero es a través de, o también combinado con una explosión. Entonces, estos peligros que son importantes y que determina, obviamente, NFPA como importantes. ¿Qué tenemos que hacer para los trabajos eléctricos? Vámonos en teoría, ahora sí metiéndonos a lo más sencillito. Cuando vamos a hacer un trabajo eléctrico, nos piden FPA que primero hagamos una planificación detallada. Les voy a poner el ejemplo de a qué se refiere con planificación detallada. Es muy común que nosotros, dentro de un centro laboral, tengamos que hacer alguna modificación de la instalación o alguna adaptación. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Van a colocar una fotocopiadora, un centro de carga en un lugar, van a colocar luminarias nuevas, no sé, van a hacer alguna modificación, ampliación. Y de repente le dicen al agente de mantenimiento, una orden de servicio, necesito que me hagas estas modificaciones, estos circuitos nuevos. Y ellos toman manos a la obra y comienzan a hacerlo. Cuando no se planea, es cuando no se observa de antemano el diagrama unifilar para saber cuáles son las características de esa instalación y obviamente esto nos puede traer una sobrecarga o calentamiento de la instalación ya existente. Cuando no se planea es cuando los trabajadores no saben cuáles serán los grados de y ni las distancias prudentes de proximidad. Cuando no se planea es cuando los trabajadores acuden a hacer mediciones sin el equipo de protección personal adecuado o abren cajas de paneles sin el equipo de protección personal adecuado. Cuando no se planea es cuando tienen multímetros que no han sido probados previamente para saber si están funcionando o no están funcionando. Cuando no se planea es cuando no sabemos si se va a requerir de un bloqueo etiquetado y si va a ser un bloqueo etiquetado simple o va a ser uno complejo, porque hay diferencias. Entonces, ese es el momento en el que no se planea. Todo esto que acabo de mencionar se pide como un proceso y un requisito. Es algo amplio dentro de NFPA 70E. No me voy a meter de lleno en todo esto, lo vemos en un curso normalmente un poco más amplio, porque nos lleva un tiempo, les digo, hay algunos diagramas importantes que vienen en la norma, pero cuando no se planea se pierde todo este tipo de cosas. Prácticas seguras, cosas como siempre se deben de medir todos aquellos circuitos que tengan más de 50 volts. Esa es una práctica segura, siempre se deberán de medir todos aquellos circuitos que tengan más de 50 volts. Prácticas seguras, tener el equipo de protección personal adecuado. Práctica segura, que el personal que meta mano en el circuito esté calificado. Práctica segura, que se realicen permisos de trabajo. Práctica segura, que se lleven registros de los bloqueos etiquetados que se están llevando en el lugar. Práctica segura, que las herramientas sean dieléctricas y estén en buenas condiciones, hayan pasado por un proceso de inspección, que por cierto, también el código NFPA 70E tiene hasta el final, en uno de sus anexos, las recomendaciones de auditoría. Entonces, también pueden auditarse justamente todos estos elementos. Y al final, la parte de herramientas específicas. Cuando hablamos de herramientas específicas, estamos hablando básicamente de el tener justamente todo el checklist de las herramientas, todo el proceso de evaluación de cada uno de nuestros componentes y elementos que acabamos de describir como el multímetro y todo esto, que esté en condiciones adecuadas. Entonces, para los trabajos eléctricos hay que hacer todo esto de ley en un procedimiento ya por escrito, obviamente, y el trabajador deberá tener conocimiento de cómo se realizan cada uno de estos puntos. Ahora bien, ya que tenemos conocimiento de esto, vamos a hablar un poquito de elementos muy básicos para que me puedan entender lo que viene más adelante. Vamos a hablar de una definición sencilla que es la de corriente. Básicamente la corriente son aquellos electrones que están pasando por un cable. Cuando tenemos cierta cantidad de corriente, es los electrones que pasan a través de un conductor. Si nosotros ampliamos el conductor, tenemos menos resistencia y quizá pudieran pasar más electrones, quizá, no sabemos, depende de cuántos vienen de origen. O si lo reducimos, pudiéramos tener más resistencia, si el conductor, o sea, el cable fuera más pequeño, tendríamos más resistencia y entonces quizá pasarían menos.
Esto es como parte del proceso. La corriente se mide en amperes, se mide en amperes. Los amperes son lo que realmente nos daña en el momento de tener una corriente eléctrica pasando por nuestro cuerpo. ¿Qué tanto nos dañan los amperes? Los amperes nos dañan de la siguiente manera. Los efectos, cuando tenemos de 1 a 3 miliamperes, vamos a sentir una sensación de hormigueo. Es muy parecido a lo que comienza cuando las cantinas antiguas, yo no sé ahora si se haga en los bares, no bebo, no visito este tipo de lugares, pero yo no sé si haya en bares y en este tipo de lugares la cajita de toques. Bueno, pues justamente esa sensación de hormigueo es porque tenemos muy pocos miliamperes. Cuando de repente nos tocamos un cable pelón a lo mejor y que sentimos un hormigueo y retiramos la mano, pasamos más o menos por esta cantidad de miliamperes, de 1 a 3 miliamperes. Ahora, cuando tenemos de 5 a 8 miliamperes, tenemos una sensación de choque doloroso. Ahí sí retiramos la mano. Puedes soltar la fuente y no pierdes control de los músculos. Esto es bien importante. O sea, todavía la mano la puedes mover, todavía puedes controlar tus músculos. No hay problema, no te quedas pegado. Es de 5 a 8 miliamperes. Ahora, de 10 a 15 miliamperes, ya hay contracción muscular de manos y brazos. Es un choque, perdón, doloroso, pero sigue sin haber pérdida muscular. Sería como hasta este nivel, más o menos, donde todavía en la cajita de choques nos podemos soltar, o sea, sentimos y me está doliendo, tengo cierta contracción muscular, pero todavía puedo controlar y obviamente es muy doloroso. Cuando pasamos de 15 a 20 miliamperes, ahí nos cambia la cosa. Ya se pierde el control muscular, se tetanizan los músculos. ¿Qué es esto de tetanizar los músculos? Se contraen sin la posibilidad de volverse a distender, a expander. Entonces, aquí en este momento ya tenemos músculos tetanizados y ya no tenemos control. Entonces, es en el momento en el que nos podemos quedar pegados porque tenemos de 15 a 20 miliamperes. Eso quiere decir que es cuando comienza. Si tenemos más, también puede suceder. Ahora, de 25 a 50 miliamperes hay tetanización de los músculos, pero ahora se vuelve muchísimo más grave, porque la tetanización de los músculos que se están afectando son los del tórax. ¿Qué pasa cuando se tetanizan los músculos del tórax? Dejamos de respirar. Y ese es un grave problema, porque en el momento en el que yo contraigo mis músculos del tórax, háganlo como un ejercicio. Contraigan sus músculos del tórax y ya contraídos, intenten jalar aire y no pueden. ¿Por qué? Porque no se expande el tórax. Entonces, ya los músculos del tórax pierden control. Obviamente, esto provoca que la persona se asfixie. No porque tenga algo que lo ocluya, no porque la vía aérea esté manejada de mal manera, sino porque en ese momento no puede jalar aire, ¿sale? A 30 miliamperes pudiera comenzar algo que se denomina el umbral de la fibrilación ventricular. ¿Y qué es esto de la fibrilación ventricular? Nuestro corazón, vamos a suponer que yo aquí tengo un corazón, nuestro corazón funciona a través de un sistema eléctrico de conducción que comienza con algo que se denomina nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, la rama derecha e izquierda y las fibras de Purkinje. Ese es el sistema eléctrico del corazón. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un corazón funcionando de manera ordinaria, tenemos a un corazón que tiene impulso eléctrico que proviene del marcapasos, que es el nodo sinusal del corazón, nodo sinusal y luego el nodo auriculoventricular. El nodo sinusal es el marcapasos del corazón. No sé si lo dije bien hace rato, si no, corrijo. Nodo sinusal es el primero, nodo auriculoventricular es el segundo. Entonces, el marcapasos del corazón es el nodo sinusal. De ahí proviene la corriente eléctrica que pasa por el corazón. Y entonces de esta corriente eléctrica nosotros tenemos justo la oportunidad de empezar a hacer latir nuestro corazón. ¿Qué sucede en una fibrilación ventricular? Primero les explico qué pasa en el corazón normal. En el corazón normal, vamos a hacer este ejemplo, el corazón se divide en 4 cavidades, 2 superiores que se llaman aurículas, 2 inferiores que se llaman ventrículos. Cuando las aurículas se contraen, expulsan la sangre hacia los ventrículos. Cuando los ventrículos se contraen, expulsan la sangre hacia el torrente sanguíneo, ya sea hacia la sangre que va a ser oxigenada, que se va hacia pulmones, o sangre que ya está oxigenada y que se va a todo el torrente para oxigenar a las células del cuerpo. Entonces se va hacia la aorta y se va por todo el torrente sanguíneo.
Ok, bueno, en este sentido, el corazón va latiendo de esta manera, hace algo así, tun, 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 tun. No, los movimientos no son lo que provoca el sonido se provoca por la sangre pasando por las válvulas, perdón, se me fue el nombre, por las válvulas que dan paso de las cavidades del corazón hacia los vasos sanguíneos. Por eso se provoca este sonido. Bueno, este es el movimiento normal. ¿Qué es una fibrilación ventricular? Que las células sigan vivas, pero en lugar de hacer este movimiento para contraer, lo que hacen es esto. Cada célula por su lado tiene su propio ritmo. Y al ser cada célula por su lado y tener cada célula por su lado un ritmo diferente, lo que provoca es que el corazón siga viviendo, sigan latiendo las células, o sea, sigan contrayéndose las células cardíacas, sigan necesitando de oxígeno y de todos los sustratos, como calcio, potasio, sodio, los sigan necesitando, oxígeno, sigan requiriendo de ellos, se los empiecen a acabar, pero que no se nutran, porque no hay una contracción que mande flujo sanguíneo al cuerpo. Eso es una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular se corrige de una forma muy eficiente, aunque no necesariamente es la única, pero sí muy eficiente, se corrige a través del desfibrilador. Nosotros ocupamos un equipo que se denomina desfibrilador. ¿Por qué les explico en especial este punto? Porque de hecho nuestra norma mexicana pide que dentro de la norma 029 tengamos un curso de reanimación cardiopulmonar. Como la norma 29 es vieja, no tiene actualización, no me dice que tenga que llevar el curso manejo de desfibrilador, pero NFPA sí. Si nosotros nos vamos sobre estándares de NFPA, sí me pide que yo tenga como personal de instalación, de mantenimiento en instalaciones eléctricas, que yo tenga un curso de reanimación cardiopulmonar y que sepa perfectamente el manejo del desfibrilador con vigencia de 1 año el curso. O sea, cada año lo tengo que tomar, porque el desfibrilador es la arritmia por la que alrededor del 80% de los trabajadores o de las personas que entran en fibrilación pasarían y por lo tanto es un equipo muy bueno para corregir el problema. Entonces, de 25, es más, a partir de 30 miliamperes, ya tenemos un proceso de fibrilación ventricular. De 50 a 200 miliamperes, tenemos un dolor extremo, colapso respiratorio, contracciones musculares severas, no se puede soltar con posibilidad de muerte. Y de 200 a 1 miliamper, tendríamos fibrilación ventricular, ya es un hecho, ocurrentes contracciones musculares y daños en los nervios. De 1 miliamper a 5, perdón, de 1 amper, ya no es miliamper, de 1 amper a 5 amperes, colapso cardíaco, quemaduras graves con probabilidad de muerte. En este momento me gustaría, si alguien tiene duda, abrirles el micrófono por si alguien tiene duda en este punto en especial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Todo es perfecto? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Me parece excelente. Ok. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Déjenme verlos aquí. Ok, perfecto. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Entonces, la siguiente slide. Ahora vamos a hablar de la tensión eléctrica. Todo esto fue para hablar de la corriente. Ahora vamos a hablar de la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. O sea, en uno hay más presión, más fuerza de movimiento de electrones, es el término correcto, y en el otro hay menos fuerza de movimiento de electrones. Por ahí hay un video muy, muy bonito de una persona que amablemente lo hizo. La verdad es que desconozco, ni siquiera es de México, me parece el chico. Sin embargo, esta imagen la tienen libre en redes sociales, y cuando vi la imagen dije, esta es la imagen ideal para explicar este concepto que por ahí tiene un chico desde hace algunos años, creo que lo subió, yo creo que es un ingeniero, subió el video para explicarlo a través de esto. ¿Qué es lo que nos dice? Miren, vamos a hacer el ejemplo de la tensión eléctrica a través de un tinaco de agua. Aquí tenemos 3 alturas, altura H1, altura H2 y altura H3. H1, obviamente, siendo un tinaco que tiene una altura menor con respecto a las dos anteriores, o H2 y H3, va a tener cierta presión de agua cuando ese tinaco se abra la llave y llegue el agua hacia la casa. Entonces,
va a tener cierta presión, pero si nosotros subimos el tinaco a una altura H2, la presión del agua va a ser mayor. Y en su defecto, cuando subimos el tinaco a una altura H3, la presión del agua que va a llegar hacia la casa va a ser aún mayor. ¿Qué es esto de la tensión eléctrica? Sería la presión si lo manejáramos en un sentido de un líquido, en un sentido de hidráulico. Entonces, sería justamente esto. Es la diferencia que hay, en este caso, cuando está aquí arriba el agua sin abrir la llave, hay menos presión, porque no hay presión en el tubo, pero cuando empieza a bajar, comienza a subir la presión, a subir, hasta que llega a su punto máximo de presión, desde un punto A hasta un punto B. Entonces, es justamente lo que nosotros ejemplificaríamos como tensión eléctrica. Entonces, la corriente es medida en amperios y es lo que nos daña, porque son los electrones que pasan, la cantidad de electrones que pasan, y la tensión eléctrica es la que denominamos nosotros voltaje, que es como la fuerza con la que llega justamente esta corriente, esta tensión eléctrica como tal. Muy bien, ya que tenemos estos dos ejemplos, es importante saberlos. Necesitamos hacer algunas cuentas dentro del estándar que nos pide justamente para saber qué tan peligroso se vuelve por la corriente. Ya no voy a hablar no voy a definir esto, sino ya me voy directo por la corriente de arco o por el estudio de cortocircuito cuando nosotros nos acercamos a un circuito eléctrico. Lo que nos pide el estándar es que a través de tres posibles fórmulas, que sería la IEEE, la de NFPA 70E o la de ecuación Lie, tres posibles fórmulas, nosotros determinemos cuál es la energía incidente. Bien, vamos a definir el término de energía incidente. Póngale mucha atención a este pedacito, porque este cachito nos va a decir las lesiones que pudiéramos tener dependiendo de la cantidad de energía que nos llega y la distancia de proximidad que debemos tener. De aquí sale eso. Entonces, energía incidente, la voy a leer literal. La cantidad de energía térmica expuesta sobre una superficie, en ese caso yo sería la superficie trabajador, a una cierta distancia de la fuente generada durante un evento de arco eléctrico, o sea, sin necesidad de tocar el circuito viaja la electricidad a través del aire hacia, hacia la superficie, que en ese caso sería yo o el trabajador. La energía incidente generalmente es expresada en calorías sobre centímetro cuadrado. Muy importante. 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado es la cantidad de energía incidente necesaria para generar quemaduras de segundo grado. 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado. Si yo sé que el trabajador se va a dañar, lo que prefiero es que al menos se encuentre a una distancia prudente donde como máximo le llegue 1.2 calorías por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que el trabajador está seguro? No. Quiere decir que va a sufrir un daño que va a tener cuando menos quemaduras de segundo grado. Si yo lo alejo más, va a tener menos probabilidad de daño. Por eso es importante este estudio. Este estudio se le hace a los tableros o a los circuitos eléctricos fijos. Es muy común, y más en Estados Unidos, obviamente, o en otros países. En México se ve muy poco, pero es importante que contraten a ingenieros eléctricos que le hagan este estudio a sus tableros, que básicamente es seguir fórmulas. No se las voy a explicar porque ni las entiendo, pero sé que se tienen que hacer. Yo al final soy psicólogo y yo lo que tengo aquí es una definición de seguridad eléctrica, que de eso sí sé. De lo que no sé es de este tipo de cuentas, que eso lo hacen los ingenieros eléctricos. Entonces, le pides a un ingeniero eléctrico que venga, que te haga la fórmula, cualquiera de esas tres posibles fórmulas que te recomienda NFPA, y entonces calculas la energía incidente de tu circuito eléctrico. Ojalá y quede claro, me haya yo explicado de manera adecuada, porque de repente se me va el avión. Muy bien. Cuando nosotros calculamos justamente la energía incidente, tenemos la oportunidad de a partir de ahí generar cuál es la vestimenta adecuada para el trabajador. Si ustedes en algún momento se han preguntado de qué manera se determina el equipo de protección personal para su trabajador,
Pues les contesto en esta ocasión que se determina justamente por la protección que me puede dar ese equipo debido a la energía incidente que le va a llegar. O sea, me va a llegar cierta cantidad de calorías por centímetro cuadrado y mi ropa me protege a cierta cantidad de calorías. Eso es lo que se mide. Por eso es importante saber primero cuál es la energía incidente que pudiera salir del circuito eléctrico para yo saber cuál es la que me tengo que colocar y saber a cuánto me voy a acercar. Ojalá y quede claro esto. Muy bien. Se mide esto en categorías de peligro. Las categorías de peligro son actualmente 4, antes eran 5. Actualmente 4, antes eran 5. Este es el estándar del 2000. Es el cuadro, creo que es del 2012. Se me fue ahí en las fechas, pero de hace año y medio, 2 años, tenemos un estándar nuevo, que es el del 2018 más o menos, que tenemos un estándar nuevo. Entonces, en el estándar nuevo se quita la primera categoría, que la primera categoría, déjenme ver si hay posibilidades, sí hay posibilidades de que los pueda yo escribir. La primera categoría es esta, justamente esta, donde va de 0 a 2 calorías por centímetro cuadrado. Es una categoría 0 en donde lo único que nos están pidiendo es algodón no tratado como equipo de protección personal. Esta se eliminó, esta ya quedó eliminada. La categoría 0 queda eliminada y ya nada más existe la categoría 1 en adelante. ¿Sale y vale? Entonces, ahora sí, la categoría 1 va de 2 a 4 calorías por centímetro cuadrado. Y nos piden que tengamos camisa y pantalón ya tratados. FR quiere decir, es el tratamiento que le vamos a dar. La categoría 2 es de 4 a 8 calorías por centímetro cuadrado y nos piden que tengamos ropa interior de algodón. Fíjense bien, se mete hasta con la ropa interior de algodón más una camisa y pantalón tratado. Ya nos pide todo esto. De 8 a 25 calorías por centímetro cuadrado, nos pide en la categoría 3 ropa interior de algodón, pantalón y camisa más chaqueta. Y de 25 a 40, ropa interior de algodón, camisa, pantalón, chaqueta, pantalón de doble capa, ya nos pide una ropa más especial. Y aquí tenemos los ejemplos justamente. Aquí estaría la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Sale? De esta manera es como se van a ir incrementando. Aquí, pues esta es una forma, digamos que quizá tardada para muchos de los centros laborales de determinar el equipo de protección personal. ¿Por qué digo que tardada? Porque muchos de los centros laborales actualmente no cuentan con los estudios de energía incidente. Más adelante les voy a decir qué podemos hacer si no tenemos los estudios. Si no tenemos los estudios, entonces podemos hacer algunas otras cosas más. Ahorita les digo qué pudiéramos hacer, ¿sale? Porque sí hay otra clasificación en donde no necesariamente me piden el estudio. Lo ideal es saber cuánta energía incidente sale de ahí justamente, ¿sale y vale? Entonces, por eso es importante este detalle de la energía incidente. Vámonos a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cuáles son las distancias de proximidad según la tensión? O sea, según el voltaje. Aquí, nuevamente, en el estándar anterior teníamos 5, pero en el estándar actual se quitó una que se denominaba prohibida. ¿Por qué la quitaron? Pues porque estaba prohibida. Entonces, pues como que no tenía objeto y se quitó justamente la que se denominaba como prohibida. Esta se quitó, ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no debes llegar ahí. Entonces, el protocolo para esto es trabajar prácticamente con energías vivas, con energías vivas. Entonces, ya no existe dentro de el protocolo, pero sí existe el protocolo para las otras 4. Entonces, vámonos con las otras 4. ¿Qué es lo que nos dice esto? Tenemos los rangos que son las fronteras de proximidad limitada, ¿sale?
Estos son los limitadas. Para los limitada, para los rangos de proximidad limitada, tenemos dos tipos de conductores, los conductores móviles y los conductores fijos. Les voy a explicar primero cuáles son de estos dos. Por ejemplo, tableros son conductores fijos que no se van a mover por nada. A eso se refiere. Son conductores que no se van a mover para nada. Los tableros, entonces, y los fijos son cables que por efecto del viento, de algún vaivén, por lo que sea, movimientos del edificio, lo que quieras, se pueden llegar a mover. Por lo tanto, esos conductores móviles son más peligrosos porque sí se mueven y requieren de una mayor distancia de frontera de proximidad. Así se determina, así se denomina. Entonces son más peligrosos porque esos se mueven. Y aquí nos dice, según el voltaje, cuánto es lo que nosotros debemos de marcar como frontera de proximidad limitada. ¿Sale? Entonces me dice, por ejemplo, que de 50 volts a 300 yo debo de marcar 3 metros de frontera si es un conductor móvil, 1 metro de frontera si es un conductor fijo. Esa es para la limitada, pero hay una que se denomina restringida, donde el personal que ingrese a la restringida debe ser personal calificado con un equipo de protección personal más elevado. ¿Por qué? Porque ya se está acercando más al circuito. Quiere decir que la energía incidente que va a tener esa persona a la hora de un arco eléctrico va a ser mayor. Por lo tanto, la protección que deberá tener debe ser mayor. Y aquí va a ser, por ejemplo, evitar el contacto entre 50 y 300 volts, pero de 301 a 750 son 30 centímetros. 30 centímetros. Y así sucesivamente vamos viendo cada uno de estos. Por ejemplo, un 440 que estaríamos hablando a lo mejor desde, pues básicamente desde sería entre este y serían 5 metros a casi 6 metros en cada uno de ellos y prácticamente 3 metros a 3 metros y medio en la frontera de proximidad restringida, donde tenemos a un personal con mayor equipo de protección. Cuidado, esto sucede y es muy común. Está el eléctrico trabajando. Está el eléctrico trabajando con su equipo de protección personal y a lo mejor es el adecuado, ojalá y sea así. Y de repente llega el patrón, llega el jefe, llega el ingeniero y llega a corregir, a meterse sin equipo de protección personal, a querer decir que sí, que no, ¿cómo vas? Cuidado. El que se aproxima según los límites de proximidad cada vez más requiere de equipo personal cada vez más especializado. Por lo tanto, los guantes de carnaza, olvídense de ellos. Olvídense de los guantes de carnaza y ahí les voy a pegar en el hígado a varios, porque en muchos centros laborales es lo que les dan. ¿Y qué más? Ropa de algodón. Y eso a veces, porque dan ropa genérica en donde ojalá y el pantalón haya sido de algodón, ojalá y la camisa haya sido de algodón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese equipo de protección personal, lo que deben de tener estos trabajadores es especial. Entonces, mucho cuidado. Esta es la tabla para corriente alterna. Tenemos dos tipos de corriente, la alterna y la corriente, espérenme tantito, déjenme cambiarla aquí, ahí está, ahora sí, la corriente alterna y la corriente continua, este es para la corriente continua. Nuevamente se mide a través de cuántos son los voltajes, cuál es la distancia en proximidad limitada para móviles, para fijos y la restringida. Y la restringida. Y obviamente la prohibida, pues está prohibida. No se debe de acercar a la prohibida, se elimina del catálogo en la norma NFPA actual. Entonces, ahí está prohibida. Muy bien, nuevamente doy oportunidad abriendo los micrófonos. Si alguien tiene alguna duda, es momento de externarla. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí los veo muy atentos, anotando quiénes son. A ver, déjenme ver. Julio César, Alejandro, Midian, así está bien correcto, sí está bien correcto como lo estoy diciendo. Julio, Karina, miren nada más que atenta está Karina, que no pestañea, o es una foto como la diputada Karina. ¿Es una foto la que pusiste, Karina Macín? A mí se me hace que sí, nos está engañando con la foto. Sale y vale. Entonces, ahí tenemos como diferentes. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Todo excelente? ¿Sin problemas? Sale y vale. Vámonos con la siguiente. Sí, perdón. Dime, adelante, Este, adelante, adelante. Échale, échale.
¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué tipo de guantes es el que se tendría que utilizar? Pues ya hay diferentes tipos de guantes. Claro, ahorita te digo. Gracias. Ahorita vamos a entrar en ese rubro justamente. Por eso quiero saber si hay dudas para poder entrar a esas etapas. Lo que hay que hacer es utilizar guantes que te den la protección de las calorías por centímetro que nosotros estamos pidiendo para el estudio. ¿Sale? Entonces, según lo que yo me acerque, es lo que yo voy a requerir de guante. Ahorita lo vamos a ver para que veas cuál es, y no nada más de guante, porque el guante tiene cierta clasificación, ¿sale? Pero aparte, toda la demás ropa tiene otra clasificación. Hay diferentes clasificaciones de equipo de protección personal. Entonces, qué bueno que haces la pregunta, ahorita lo vamos a ver, Juan. Sin problema, ahorita lo checamos, ¿vale? Muchas gracias. Para no adelantarme, no verlo en la diapositiva. ¿Alguien más por ahí tiene alguna duda? No, vámonos entonces, nos seguimos de corridito. Sale y vale, ok. Entonces vamos a limpiar nuestra pantalla y nos vamos a la siguiente slide. Muy bien, ahora sí. Etiqueta de un tablero. Nosotros estamos acostumbrados a colocarles a los tableros una etiqueta. ¿Hay por ahí una pregunta? ¿O a alguien se le abrió el micrófono? Karina, ¿tienes una pregunta? Parece que se te trabó el audio y también el video. Cierra tu video para que tengas mejor señal de internet y a ver si tienes ahí oportunidad de hacer la Pero pregunta. no sé si se escucha bien. Adelante, pero cierra tu video para que tengas oportunidad de que no se te corte tanto. El video, no te vayas a salir, que sea el video nada más, porque los botones están muy cerquita. Se salió. Están los botones muy cerquita y le dan siempre al que no es. Se salió. Ahorita que se meta, que nos haga su pregunta. Ahorita seguramente va a regresar y nos hace su pregunta. Vamos a hablar de las etiquetas. Las etiquetas. Nosotros cuando tenemos un tablero, un circuito eléctrico, debemos de colocarle una etiqueta. Normalmente le ponemos peligro, riesgo eléctrico, ¿no? Y puta, ya con eso, perdone, pero ya con eso sentimos que ya la hicimos. Y es más, por desgracia, para nuestra autoridad, ya con eso la hicimos. O sea, el nivel que tenemos en ese sentido es muy bajo. Ahora les voy a mostrar una etiqueta que obviamente nos da más datos con el objetivo de que el trabajador pueda tener más elementos, ¿sale? Y entonces vamos a comenzar. Efectivamente, la norma NFPA que les decía es la 2012, la anterior. Aquí está la 2012 y se me fue pero miren, aquí la estoy viendo. Equipo de protección personal que va en la etiqueta, esta es una etiqueta que va en el circuito. Primero, vamos a hablar del riesgo de arco, ¿sale? El riesgo de arco y después vamos a hablar del riesgo de electrocución, ¿sale? Que es diferente. Muy bien. Distancia de arco. La distancia de arco es de 737 metros. Entonces estamos hablando de 73 centímetros. Quiere decir que casi el metro. Es a lo que yo me tengo que proteger. Entonces estamos hablando de 73 centímetros, no me debo de acercar, porque yo llegando a los 73 centímetros y cruzando a los 72, o sea, aproximándome al circuito, ya tengo un riesgo de arco eléctrico. Ya tengo un riesgo de arco eléctrico. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Entonces, le colocan una rayita amarilla, a lo mejor hasta con riesgo de arco eléctrico, un letrero que diga riesgo de arco eléctrico, para que de ahí hacia allá no pase el trabajador si no tiene el equipo de protección adecuado para esa energía. La energía incidente a esa distancia es de 3.13. Pregunta para todos. ¿Quemaduras de segundo grado a partir de cuánto de energía incidente? Pregunta para todos. 1.2 calorías. 1.2 calorías por centímetro. Entonces, centímetro cuadrado. Entonces, cuidado, aquí tenemos 3, ¿eh? Aquí tenemos 3.3. O sea, me está diciendo que son quemaduras de segundo grado y de tercer grado y quién sabe qué más, ¿eh? O sea, ya me está dando bastante. Categoría de riesgo 1. Ya me está dando la categoría de riesgo. Trabajar, dice, a la distancia de trabajo, los centímetros que deben de trabajar, que no deben de pegarse, o sea, no debe estar pegado al circuito. Esto es lo que me dice la etiqueta. Y luego me dice sobre electrocución. Aquí está sobre electrocución. Me dice que son 480 volts de corriente alterna cuando la tapa es removida, límite de proximidad
cuando la tapa removida es de 1 metro prácticamente y una distancia restringida de 30 centímetros. Guantes clase doble cero, protección con piel, ¿sale? Cuando la etapa es removida. Pero aquí no me está diciendo que yo hago mediciones, nada más porque abra la tapa, ¿sale? Entonces, hay diferentes niveles, los vamos a ver más adelantito, de proximidad y de trabajo. Si yo estoy en un circuito en donde solamente abro la tapa, estos son los valores para cuando yo abro la tapa. Pero si yo abro la tapa y mido, pero si yo abro la tapa y muevo circuitos, hago intercambio de circuitos, ya es otra cosa, ya me cambió. Equipo EPP requerido, aquí me dice cuál es el equipo de EPP requerido. Lo importante es que me dice, fíjense bien, esto es lo importante, que me dice que la camiseta o la camisa de manga larga debe tener una resistencia de 4 calorías por centímetro cuadrado. ¿Ya vieron? Que los pasamontañas y la protección del cuello debe ser de 4 calorías por centímetro cuadrado. Que requiero de un casco con protección facial de 4 calorías por centímetro cuadrado. Se dan idea de qué es lo que realmente le debemos de colocar en este sentido entonces a los trabajadores, y la capacitación por dónde va mucho más allá de lo que normalmente damos en la parte de eléctrica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de etiqueta que debe estar pegada según estándares de la norma NFPA 70E en nuestros circuitos, en nuestros tableros, en los circuitos eléctricos. Así debe estar pegada, en donde yo debo de saber como trabajador, cuando veo esto, qué es lo que estoy leyendo. ¿Sale y vale? Bien, bien importante en este sentido, pues tener esto. Ahora sí, vámonos a los límites de distancia. Muy bien. Vamos a hablar de la clasificación del equipo de protección personal justamente con el asunto de los guantes, pregunta que nos estaba haciendo Juan ahorita. Entonces, los guantes en especial van con una clasificación de doble cero al 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de clasificación en guantes. Los guantes en especial se clasifican así. Estos son para corriente alterna, voltaje en corriente alterna. Estos se clasifican según el voltaje. Los guantes se clasifican según el voltaje, ¿sale? Según el voltaje, los guantes. Y aquí te dice los volts. Entonces, en este caso, doble cero para hasta 500 volts. Un cero para 1000 volts. ¿Cómo se llama? De clasificación 1 para 7500, 2 para 17000, 3 para 26500 y 4 para 36000. Esto según el voltaje para los guantes, ¿sale? Con protección externa de cuero, o sea, es muy probable, prácticamente un hecho, que traigo 2 guantes y a veces hasta 3 guantes, porque algunos de estos son dobles. Algunos de estos son dobles. Entonces es muy probable que yo aparte traiga otro guante. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque los guantes, mientras más especializados, pudieran llegarse a dañar. Entonces hay que hacer pruebas antes de que no estén dañados entre los dedos, que los puedas inflar y que no se vayan, que no tengan alguna fisura, que no estén picados. Hay algunas pruebas especiales que se les hacen y a veces son 2 guantes y aparte tengo que ponerme un guante, una protección externa de cuero para no picarlos, para no dañarlos. Entonces el primer guante, digamos, que se puede componer de 2 piezas, sería el que me protegería para esto. Y la protección externa de cuero es el que me protegería para que no se dañe el guante que me está protegiendo a mí. Entonces son cosas distintas. Esta es la clasificación del guante dieléctrico. ¿Sí queda claro, Juan, esta explicación que te acabo de dar? Sí, ya quedó mucho claro, gracias. Vale, vale, me parece excelente. Ahora sí, ya en este sentido ya sabemos qué onda con el guante. Vámonos con los niveles de peligro. Hace rato hablamos de la clasificación. Estos son niveles de peligro, que es distinto. Una cosa es la clasificación y otra cosa son los niveles de peligro. Pues bien, los niveles de peligro serían los siguientes. Permítanme tantito, déjenme nada más cerrar esta. Los niveles de peligro serían los siguientes. Hay nivel de peligro 0, 1, 2, 3 y 4. Son estos 2, 3 y 4. ¿Sale?
Del 0 al 4. Ay, ya me pasé. Muy bien. 0, nivel de peligro 0. Aquí yo no requiero de hacer un estudio de energía incidente. Yo nada más por lo que van a realizar determino el nivel de peligro. Nivel de peligro 0, van a pasar por enfrente de puertas cerradas. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Van a pasar por enfrente de puertas cerradas. Si van a pasar por puertas cerradas de conductos de circuitos eléctricos, en este caso tableros, básicamente, solamente por el hecho de pasar por ahí y tener las puertas cerradas, requiero de pantalón, camisa, tapones auditivos y lente de seguridad. Esto para que les quede súper claro cuando tenemos tableros que están en áreas de oficina, por ejemplo. Debo de marcar una línea perfecta de hasta dónde se deben acercar al tablero. Depende de lo que tengan ahí. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Vámonos al nivel de peligro 1. Ya vimos el nivel de peligro 0, que es este, ¿sale? Vámonos al nivel de peligro 1. En este caso, el 1 es que yo abro las puertas. Punto. No más. Solamente por el hecho de abrir las puertas el peligro incrementó. Por lo tanto, necesito camisa y pantalón contra arco eléctrico, nivel de protección 4. ¿Qué quiere decir esto de nivel de protección 4? ¿A qué me refiero con nivel de protección 4? ¿4 qué? ¿4 qué? A ver, díganme. Díganme. Alguien abra el micrófono. ¿4 qué? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Le da? Sí, aquí, maestro, ingeniero. Ujú. Psicólogo. Pero échale. Psicólogo. Puede Nivel de ser que se protección. refiere, Ajá. podría ser que se refiere a la categoría de peligro 4, por ende debería soportar una energía incidente de hasta 40 calorías por centímetro cuadrado. Nivel de protección 4. Nivel de protección. Hasta 4 me voy a regresar. Si vas bien en la idea, pero nos vamos a regresar tantito. Déjenme borrarle para que no se vea esto. Nos vamos. ¿El pantalón doble capa? Hasta 4, ahí ya la regué. ¿Sale? Nivel de está hablando del nivel de protección. Espérenme. Ahí está. Nivel de protección. Hasta 4 calorías por centímetro cuadrado. O sea, me está diciendo que ese equipo de protección personal debe estar diseñado para hasta 4 calorías por centímetro cuadrado. ¿Sale? Eso es lo que quiere decir. No está hablando de la clasificación o de la categoría. Está hablando del nivel de protección. Del nivel de protección. Me está pidiendo de 2 a 4 calorías, y soy muy específico, 4 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, aquí lo que me está diciendo es esto, que este nivel de peligro me pide protección de nivel 4, ¿sale? Nivel 4, también una careta facial del 4. 4 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debo de comprarles cuando solamente abren puertas? Pues esto. Pero ¿llegarán nuestros trabajadores nada más a abrir las puertas? Lo lógico es que no. Por lo tanto, vámonos a si yo abro las puertas y aparte de abrir las puertas, hago pruebas de tensión. ¿Sale? Yo llego y mido cuánto hay ahí de voltaje. Una cosa fue pasar caminando, otra cosa fue abrir las puertas, otra cosa fue abrir las puertas y aparte medir. Ya es diferente, y aparte medir. Cuando yo hago esto y mido, entonces incremento mi nivel de peligro. Y ahora por el nivel de peligro me está pidiendo pantalón, camisa para arco eléctrico, protección de 8, casco facial, zapato de seguridad, pantalla, guante con aislación de cuero. El guante lo voy a determinar según el voltaje. Determino el guante, ya lo saben. Todo lo demás lo determino según la energía incidente. ¿Sale y vale? Entonces son cosas distintas. Y en el 3 y en el 4, que son estos, en el 3 y en el 4, me están pidiendo protección. Fíjense bien. Igual, ya es overall. Ya, bueno, primero el nivel 4. Es cuando voy a insertar o retirar paneles eléctricos, el nivel 4. Entonces, vámonos de regreso. Primero, solamente camino por ahí, 0.
1, abro las puertas. 2, abro las puertas y mido tensiones. 3 y 4, para insertar o retirar paneles eléctricos. Ya me pide overol contra arco eléctrico, con nivel de protección adecuado para esto, lente de seguridad, zapato, bla, bla, con niveles de protección de 25, si es que hago loto, ¿sale? O hasta de 40 de energía incidente, ¿sale? ¿Vale? Entonces, si ustedes de repente no saben cuál es el equipo de protección personal que le van a dar a su trabajador, entonces contrasten, hagan un match con esta información según los niveles de peligro. ¿Qué es lo que hacen sus trabajadores? ¿Tocan los circuitos eléctricos? Trabajan con energía viva, no hacen un bloqueo de bloqueo etiquetado de energía. Entonces, si no hacen bloqueo etiquetado de energía, se tienen que ir al nivel de protección 40. Al nivel de protección 40. Si hago el bloqueo etiquetado de energía, entonces me puedo ir a uno de 25. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre estos. Necesitan, obviamente, saber qué es lo que van a hacer. Ya como ingenieros, los que son del área de seguridad, o la gente del área de mantenimiento, ya como ingenieros, saben a qué se va a enfrentar su trabajador nomás por lo que le están mandando a hacer. Pues esto les ayuda muchísimo. Ideal que le hagan el estudio a sus tableros para que sepan la energía incidente. No lo tienen. Ideal que le hagan el estudio y que le coloquen la etiqueta para que él sepa cuánto se debe de aproximar y que él sepa cómo están las niveles de proximidad y las energías. Esto le hace más conciencia si tienes entrenado a tu trabajador. No lo tienes, México nos pasa así, Sudamérica, a lo mejor Centroamérica igual nos pasa de esta manera, Latinoamérica igual en general, pues entonces los niveles de peligro me pueden ayudar mucho a saber cuál es el equipo de protección personal que le debo dar a mi trabajador. Si quedó claro, por favor díganme nada más un sí para yo continuarme con esto, que este es bien, bien importante, este tema era bien Sí, importante. claro. Sin Sí, problema. Perfectísimo, muchísimas gracias. Excelente. Niveles de aproximación, pues ya conocemos un poquito de los niveles de aproximación. Nada más voy a hacer un repasito en este asunto de los niveles de proximidad. Tenemos como varios niveles de proximidad. El externo sería, que sería el primero, sería la frontera de relámpago de arco, que sería la frontera de relámpago de arco. De aquí nos vamos al siguiente, que es la frontera de proximidad, que sería de proximidad limitada, ¿sale? Y luego tenemos un espacio limitado, donde no va a haber nadie ahí adentro, ¿sale? Y luego tenemos una frontera de aproximación restringida, ¿sale? Que es esta, que es justamente esta línea, ¿sale? Esta línea. Esta es la limitada, ¿sale? Y esta es la de arc flash. Esta es la de arc flash, la de relámpago de arco. Y después, pues ya el conductor eléctrico, ¿no? Aquí tenemos un espacio restringido, este se le denomina espacio restringido y a este se le denomina espacio limitado, ¿sale? Entonces, son las fronteras de los límites de proximidad que podemos tener. Recuerden que tenemos, obviamente, la prohibida, que ya la prohibida no existe, se eliminó dentro del vocablo de las categorías que se dieron a conocer por NFPA. Entonces, así es como tendríamos nosotros diseñado. Es bien importante que esto, pues se lo manejemos al trabajador y lo sepa, ¿no? Sepa el proceso. Sale y vale, muy bien. Ahora ya vamos cerrando un poquito, pero vamos a entrar en un tema bien importante. Voy a hacer un resumen muy sencillo, sumamente sencillo, del bloqueo etiquetado según NFPA. Iba a decir según OSHA, sí, porque OSHA tomó NFPA 70E, entonces estamos hablando prácticamente de lo mismo. Pero quien lo crea es NFPA. Según NFPA, OSHA lo que tiene es una norma referenciada en ese sentido. Muy bien, bloqueo etiquetado según esto. Vamos a hablar primero de dos cosas, que hay un procedimiento de bloqueo etiquetado simple. El simple es cuando soy yo solo con un circuito eléctrico, básicamente. Todo lo que sea diferente, les voy a leer, entonces se le llama procedimiento de bloqueo etiquetado complejo y entonces ya lleva a un procedimiento un poco más avanzado. Cuando son múltiples fuentes de energía, es complejo. Cuando son múltiples grupos de trabajo, es complejo. Cuando son múltiples oficios, es complejo, o sea, varias tareas. Cuando son múltiples lugares, es complejo. Cuando son múltiples empleadores, o sea, diferentes contratistas, es complejo. Cuando son múltiples medios de desconexión,
se vuelve complejo. Secuencias particulares, cosas muy específicas, se vuelve complejo. El trabajo o tarea comprende más de un turno de trabajo, se vuelve complejo. ¿Qué quiere decir que se vuelva complejo? Cuando esto suceda y se vuelva complejo, requiero de procedimientos más estrictos, requiero de procesos de checklist, de mayor entrenamiento del personal, requiero de elevar el nivel de protección, porque la posibilidad de falla es mucho mayor, muchísimo mayor. Entonces, ese es el primer elemento de cuando estamos hablando de el loto como un procedimiento simple o como un procedimiento complejo. Sale y vale. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el procedimiento de bloqueo etiquetado. Primero me pide que yo identifique las fuentes. Esto está resumido. Esto es un resumen de lo que nos dice este NFPA. Y que avise. Hay muchas formas de identificar las fuentes. Una sugerencia de NFPA pudiera ser que tengamos layouts, diagramas, donde ya tengamos establecidos cuáles son las energías de entrada, si tiene de salida energías de salida, de desfogue, tierra, puestas a tierra y todo esto bajo conocimiento perfecto. Quizá no nada más de la máquina, a lo mejor de la instalación eléctrica, que tengamos diagramas unifilares, que tengamos todo lo necesario, identificar fuentes. Si se acuerdan cuando hablamos de la planificación, aquí es donde se ve toda la parte de la planificación. Y avisar. La forma más sencilla de avisar es a través del permiso de trabajo y del permiso de bloqueo etiquetado o del documento de bloqueo etiquetado. Entonces, ¿por qué? Porque interviene el área de seguridad, porque interviene el área a tratar, el lugar donde se va a realizar el trabajo y porque intervienen los trabajadores. Deben de firmar. La manera más fácil o eficiente pudiera ser de avisar el permiso de trabajo o el análisis de riesgo en este sentido. Y también legal. Por lo menos en México, muy importante porque también es legal, se requiere de esto. Después de haber avisado y de haber hecho esta identificación, que me gustaría más adelante hacerles una conferencia muy específica de bloqueo etiquetado, porque aquí hay muchas cosas que se van a ir de largo debido al tiempo, pero en este sentido sería muy bueno que habláramos de elementos como ¿y qué pasa con la etiqueta? En este punto entra, no entra en este punto la etiqueta, pero hoy pudiera ser que sí también. O qué pasa si yo coloco el permiso de trabajo en el lugar, eso es avisar también, megafonear, acordonar también es avisar, o sea, hay muchas formas de hacerlo, nos llevaría un poquito más de tiempo. Apagar, necesito apagar el circuito, la máquina, lo que voy a bloquear y etiquetar. Ya que apagué, voy a desenergizar. Para que se den una idea de lo que es apagar y desenergizar, es muy sencillo. Les voy a poner el ejemplo. Ustedes apagan su móvil, su celular, lo apagan, pero ya no tiene corriente eléctrica. Sí tiene, porque tiene pila. Tendrían que quitar la pila para desenergizar. Ya hay muchos celulares que no se pueden desenergizar porque no se pueden abrir para quitarles la pila. Ya están cerrados, están sellados. Una televisión, su computadora, donde están viendo la conferencia el día de hoy. Si ustedes apagan la computadora, está bien, pero si no la desconectan del circuito eléctrico, de la corriente, no se ha desenergizado. Eso es desenergizar. Luego, bloquear y etiquetar, colocar candado y etiqueta. ¿Sale? Hay un procedimiento muy específico para el asunto de los candados y las etiquetas, qué tipo de candados, qué tipo de etiquetas, qué deben de tener de datos las etiquetas, todo esto, y de hecho sí viene en la norma, lo pueden revisar hasta en las mismas normas mexicanas. Drenar, eso quiere decir quitar la energía que se quedó acumulada, porque a lo mejor tiene acumuladores ahí el circuito o el tablero o la máquina, entonces yo puedo meterle mano aunque la haya apagado y desenergizada, no, quizá tenga que poner a tierra primero para desfogar toda esa energía. Este mismo procedimiento puede aplicarse para fuentes como hidráulicas, como fuentes neumáticas, es algo muy similar, como mecánicas también es muy similar. Y al final comprobar. Comprobamos a través de, hay muchas formas de comprobar, casi siempre se sugiere que sea primero a través de elementos de medición, como multímetros, como manómetros, como que midamos primero, y si no, entonces después echemos a andar. Ya comprobamos que no tiene nada y se puede empezar a trabajar. ¿Qué se hace cuando voy a hacer lo contrario? Voy a regresar a su puesta, digamos, original, voy a energizar y a prender la máquina. Primero identifico las fuentes que tiene, las fuentes de energía que tiene, y aviso que ahora voy a reenergizar.
que ahora voy a encender. Nuevamente con un papel. Todos los que me firmaron de conocimiento deberán hacerlo ahora y si es en turnos diferentes, los que le suplen. Entonces todos deberán firmar, están perfectamente avisados, todos. Y luego se desetiqueta y se desbloquea, se quita candado y se quita etiqueta. Se energiza y al final se prende. Muy importante. Este procedimiento, todo esto debe ir por escrito. ¿Qué se hace primero, qué se hace después y todo el rollo? Así es como funciona el bloqueo etiquetado de energía. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme porque este es un tema muy, muy importante. Parece que no. Sale y vale. Muy bien. Ok, entonces, vamos cerrando la conferencia. Cierres de circuito, pruebas con multímetro. Siempre se va a pedir que se pruebe con un multímetro cuando trabajes con más de 50 volts. Ese es un estándar de NFPA. Más de 50 volts siempre se van a trabajar con multímetro. Y de preferencia deberá ser, si son menos 50 volts, sin contacto, o sea, como estos, por ejemplo. ¿Sale y vale? Las 5 reglas de oro de todo esto que hemos hablado sería corte visible y efectivo, que se vea que si está haciendo el corte, que sea efectivo y que sea visible, bloqueo y señalización, verificar la ausencia de tensión, ya no les hablo más de estos términos, puesta a tierra o en cortocircuito si es necesario, señalización y delimitación del área. 5 reglas que no se nos deben de pasar. Otra más, los 3 pasos de comprobación. Esto es por lo siguiente. Yo, de repente, permítame tantito. Se nos seca la garganta. De repente voy a hacer un trabajo en un switch. Lo que sea, en un circuito, el que sea, a lo mejor en un contacto, vamos a suponer que es un contacto. Yo voy a hacer un trabajo en un contacto, yo puedo llegar con el multímetro y agarrar y medir para ver si ya tiene, yo ya bajé el switch y yo llego con el multímetro para ver si tiene tensión. Y a lo mejor no tiene tensión. El problema pudiera ser que a lo mejor no me marca tensión, no porque no tenga tensión el circuito, sino porque mi equipo, mi multímetro, no está funcionando. Los multímetros tienen pilas, funcionan a través de pilas. Yo no sé cuándo se las cambié, procedimiento que tengo que agregar a mi checklist de equipos y algunas otras cosas más. Entonces, para comprobar que no tengo bronca con el multímetro, hago lo siguiente. Primero compruebo en un lugar que sí tenga tensión. Primero uno que sí tenga tensión. Entonces me voy a otro contacto que sí tiene tensión. 110, perfecto, está funcionando. Me voy al que no tiene tensión, que yo ya bajé mi switch, que yo ya bajé mi circuito y que ya le puse bloqueo etiquetado. Entonces voy y mido ahí, me marca 0, ok. Y regreso nuevamente al circuito que sí tiene tensión para comprobar nuevamente que sí está funcionando mi equipo. Entonces, se le llama prueba de los 3 pasos, es un procedimiento que se sugiere dentro de NFPA para que se lleve a cabo más adelante y que se lleve a cabo dentro de los centros de trabajo. Por ahí hicieron una pregunta, ahorita nos vamos a las preguntas que no vi en el chat porque estoy con el panel dentro de la presentación. Ok, medición de un tablero. Siempre que vamos a medir un tablero, vamos a hacer pruebas de tensión, siempre se van a medir de lo más bajo a lo más alto. Y hay que tener cuidado, por favor, con qué multímetros estamos trabajando, porque hay diferentes para diferentes tensiones, para diferentes fines. Podemos nosotros calibrar mal porque lo podemos calibrar. Hay algunos que pueden servirte para muchas cosas, pero los tienes que calibrar o más bien programar a lo que vas a hacer. Si lo haces mal, te puedes accidentar con ese equipo. Entonces, mucho cuidado, por favor, con ese tipo de equipos para que no se vayan a dañar. Y al final, ya cerrando un poquito esto, hablar de un poquito del rescate. Hay elementos que ya están diseñados para una persona que se ha quedado pegada porque los miliamperes lo han pegado
al circuito eléctrico. Para eso se utilizan ganchos de rescate. Este es un gancho de rescate. Este gancho de rescate está hecho para cierta cantidad de volts, te aguantan cierta cantidad, o sea, van medidos en voltaje, y lo que hacen es justamente no transmitir. Es un gancho, este tubo amarillo, tiene huecos que permiten que se pueda hasta romper si en algún caso se excede la cantidad de voltaje, bla, bla. O sea, están hechos especialmente para esto. Y debemos tener de preferencia este tipo de ganchos en nuestros lugares donde manejamos corriente eléctrica. Obviamente sabemos que hay movimiento, tableros, tipo de cosas. Debemos tener nuestro protocolo bien, su plan de emergencias perfectamente diseñado, y debemos tener nuestro gancho. Es una recomendación que les hago en este sentido. Lo último, dos normas, vamos a hablar nada más de dos normas que van muy alineadas a esto, de lo que hemos hablado, es la 29 y la 22. La 22 de corriente, ¿cómo se llama? Estática, de energía estática, y en este caso de mantenimiento a instalaciones eléctricas. Obligaciones básicas, obviamente. Tener diagrama unifilar, esta es una obligación muy importante que deben tener los centros laborales, diagrama unifilar. Parte de las obligaciones del patrón son esas: capacitar, tener botiquines, tener capacitación en primeros auxilios, nos pide ya hasta ciertas cosas. Dentro de esto, tener nuestros procedimientos de trabajo y tener nuestros planes de emergencia. Dentro del plan de emergencia nos piden hasta a qué hospitales y cuáles son los hospitales más cercanos. Así viene en la norma 29, para que lo tengan en cuenta. Así viene en la norma 29, cuáles son los hospitales más cercanos y todo, para que puedan ser trasladados. Hay que tomarlo en cuenta. Para los trabajadores, capacitarse, saber determinar si hay algún riesgo, informárselo al patrón, ocupar el equipo de protección personal, son obligaciones de los trabajadores. Entonces, tomen en cuenta estos dos, que son bien importantes, para que no tengan broncas con alguna situación ahí de multa o una cosa así, si los llegaran a inspeccionar. Sale y vale. Muy bien. Un favorzote, por favor. Si alguno de ustedes ha realizado el pago para su reconocimiento, recuerde que tiene que hacer un examen previo. Nosotros les mandamos un examen, una liga con el examen. Si alguno de ustedes hizo ya el pago, que tiene un costo de $3 hasta las 23:55 del día de hoy, por favor, mándeme un WhatsApp en este instante con su voucher de pago. Si ya lo había mandado, nada más actualícelo un hola, para que en un ratito, después de las 10, nosotros podamos enviarles las ligas para que hagan su examen. Aprueben su examen con calificación mayor a 9, y entonces les llegue su reconocimiento en PDF a su correo electrónico. Ahora, si no aprueban el examen, pueden con esa misma liga hacerlo, ya me están llegando los WhatsApp, hacerlo las veces que sea necesario hasta que lo aprueben, no hay problema. El examen que contiene la información que acabamos de ver ahorita, este es uno de los exámenes que creo que sí está pesadito, entonces sí es importante que se pongan las pilas. Esta misma presentación, esta conferencia va a estar disponible a partir del día de mañana en nuestras redes sociales. Si la quieren ver, la quieren compartir, se los voy a agradecer mucho a partir de nuestras redes sociales. La pueden ver. Si quieren hacer el examen y no tienen la liga, ahorita se las voy a colocar en el chat, y si no, mándenme un WhatsApp también para solicitarme la liga, así pónganme, regálame la liga para hacer el pago. Recuerden que es hasta el día de hoy, a las 23:55 se corta esta liga. ¿Sale y vale? Ahora bien, me gustaría que pudiéramos, antes de cerrar, todavía no hemos cerrado, pero si no les pido esto, de repente se nos van. Me gustaría que pudieran decirme si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Voy a abrirles aquí la cámara de este lado. Díganme si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Tenemos unas sorpresas importantes para ustedes ahorita al final, no se nos vayan. Todavía no hemos acabado. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta? Buenas noches. Marta, buenas noches. Mi nombre es Marta Cota. Tengo una duda con respecto a las distancias que se manejan por NFPA. Nosotros en México tenemos la norma CD 001 y ahí manejan unas distancias para maniobrar dependiendo, por ejemplo, dice arriba menor a 600 kVA, mayor a 600 kVA, y maneja unas distancias de 1.5 o 2 metros para hacer maniobras. Son distancias muy pequeñas conforme a lo que usted está refiriendo, ingeniero, y quisiera ver qué opinión tienen al respecto.
Váyanse sobre las de NFPA y sean más estrictos. Punto. Punto. Porque son más estrictas las normas de NFPA. Perfectamente conozco este tema. ¿Tienes la norma abierta, Marta? ¿Tienes la CD1? No, ¿No? no la Ok. tengo, pero ahorita lo busco. Ok. Si la encuentras, Martita, rápido en este ratito, nos dices de qué año es. Ya les contesté. 2012, ingeniero. 2012. Ya tenemos Ok. NFPA del año, hace año y medio. O sea, está más 2018. actual. Está más actual. Entonces, Ok. váyanse sobre NFPA, que es la recomendación que yo les daría. Son más estrictas, o sea, ¿cómo se llama? La distancia que nos da es todavía es menor, o mayor, más bien, ¿no? Son más estrictas. Entonces, es lo que yo les recomendaría. Ok, muchas gracias, ¿De qué? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ingeniero. El ejemplo, norma oficial mexicana, pues, es eso, y el estándar NFPA, no sé si supersede este tipo de normas. No, mira, NFPA no, desde el punto de vista legal, no tiene nada que ver en México. ¿Por qué? Porque no es una norma, es un estándar. Cuando hablamos de norma, Ok. la palabra norma quiere decir que está emitida por el gobierno. Cuando yo digo norma es algo que fue emitido por el gobierno. Cuando yo digo estándar es una recomendación o un nivel mínimo de Ok. emitido por una institución. En este caso, NFPA es una institución que emite un estándar. ¿Por qué a veces le llamamos norma? Así es. En algunas ocasiones le llamamos norma porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay algo que se denomina normas referenciadas, ¿sale? Las normas referenciadas quiere decir que ahí los gringos, de manera muy inteligente, dicen, tú deberás cumplir con lo que dice NFPA. Por eso se llaman normas referenciadas. Entonces, lo que te hacen es te referencian para allá y al final ese estándar se convierte en norma para ellos. Pero les voy a poner un ejemplo en México. A lo mejor yo trabajo para una transnacional y a mí, mi transnacional, que puede ser de México, de Alemania, de Estados Unidos, de Alemania, algún otro lado, a lo mejor ellos trabajan a través de OSHAs. Si ellos trabajan con estándares de OSHAs, entonces me van a pedir desde mi central, desde mi corporativo mayor, que yo cumpla con OSHAs, que es más estricto. Y al cumplir con OSHAs tengo que cumplir con NFPA. Entonces me resulta para mí una norma interna. En realidad no es una norma, es un estándar. Ojalá haya quedado claro. Luego soy medio bruto para explicarlo, pero ojalá haya quedado claro. Sale y vale. Muy Muchas bien. gracias. No, sí, muchas gracias, ingeniero. ¿De qué, licenciado? Sí. No, les fallo con la ingeniería. Sale y vale, muy bien. Licenciado, perdón. Sale y vale. Y tampoco abogado. Tengo muchos años metido en esto, entonces la verdad es que, bueno, la experiencia y el estudio, mucho el estudio te dan las tablas para hacer esto. Sale y vale. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, ahorita les paso a los de WhatsApp, ahorita les voy mandando las ligas, aguántenme tantito. Muy bien, entonces vámonos sobre las sorpresas. Tienen oportunidad, dimos hace unos días una conferencia de ISO 45000, que esta es otra muy importante. ISO 45000 es un sistema de gestión. Que suplió a OSAS 18000, a la serie OSAS. Hace rato hablé de OSHAS, ahorita estoy hablando de OSAS 18000. Se parece, pero no es lo mismo. Y tuvimos una conferencia que fue muy buena por el licenciado Gorgonio. Pues resultó esto en que quisimos hacer algo muy económico para la gente de la comunidad del Colegio SIUMSI. El licenciado se prestó a bajar sus precios brutalmente, porque este curso, el mismo curso que él tiene, lo da en 15,000 pesos y es un curso para hacerse auditor externo. El mismo curso, obviamente no con el documento de auditor, pero sí con 8 reconocimientos, uno por módulo, lo va a dar. Primero fue en 2,500 y luego todavía le hice manita de puerco para que nos lo bajara a 625. Ya se dio este proceso de inscripción para este curso y la fecha límite fue el día de ayer, día 30. Bueno, pues todavía le volví a hacer manita de puerco para que nos extendiera para el día de hoy esta promoción. Un solo pago de 625 por un curso que va a durar un mes con 2 sesiones
en la semana, martes y jueves, de 8 a 10 de la noche. Los que quieran aprovechar, solamente el día de hoy, hasta las 23:55, pídanme la liga de este curso, les mando 625 pesos. Si no lo aprovechan, se están volando la barda, porque es un curso que no lo van a tener en otro lugar por este costo. Esa es la primera sorpresa. La segunda, el sábado abrimos el curso de atención prehospitalaria a nivel básica. Tiene reconocimientos por tema y DS3 de algunos temas, más la opción de hacer la certificación al final por Red Conocer. 625 pesos, 5 pagos de 625. Con el primer pago ingresas al primer módulo, son 4 semanas del primer módulo y así haces 5 pagos solamente. Nuevamente, aquí le hicimos manita para el doctor Carlos Torres, que es el titular del curso y es un médico traumatólogo y técnico en urgencias médicas certificado también. Entonces, él es el que va a estar como titular del curso. Vale mucho la pena para los que quieran conocer de primeros auxilios. Ya no digo si quieren certificar, quieren saber de primeros auxilios, métanse a este curso. Un curso que les va a costar 3,125 pesos en total, porque son 5 pagos de 625, que dura 5 meses, que te otorga un traumatólogo, que aparte es paramédico, que lo vas a tener para hacer preguntas y sesiones y todo este rollo. Con él es online el curso, los 2 cursos que les digo ahorita son online, vale la pena, o sea, no hay más. Y tenemos el curso Tesegiri. Ok, para el día de mañana a las 8:30 de la noche, para estos 3 cursos y las conferencias gratuitas tenemos un webinar. Ahorita les dejo la liga del webinar para hacerles descuentos especiales y en algunos ofrecemos hasta la beca al 100%. ¿Cuándo sucede esto? Mañana a las 8:30 de la noche en el webinar. ¿Dónde lo puedo ver? Pues es muy sencillo. Se pueden ustedes anotar al webinar mandándome un WhatsApp. En este instante les voy a colocar mi liga de WhatsApp aquí en el chat. Les voy a colocar ahí mi liga para que por el medio del chat ustedes puedan inscribirse al WhatsApp, si es que todos ustedes están aquí, porque ya en algún momento yo les mandé un WhatsApp. Si no lo encuentran, mándenmelo, ahí está la liga, y pídanme, ya sea, yo les recomiendo de una vez entrar al webinar de mañana, para que entren al de técnico en seguridad e higiene, al de, ¿cómo se llama? Al de atención prehospitalaria, y quiero ver si le hago manita de puerco todavía a Gorgonio, de que sea mañana el último día, para el de ISO, y que nos pueda, hasta ahorita me dio chance hasta hoy, pero si se meten al webinar y yo le hago manita de porco todavía el día de mañana, para que sea el día de mañana, el último día que nos deje, meterlos a este precio de 625. Tienen 3 cursos por el mismo precio, 625 cada uno, valen muchísimo la pena. O sea, si no te metes es porque no quieres, tal cual. El webinar, ¿les interesa el webinar? Mándenme un WhatsApp ahorita y pónganme, me interesa el webinar, les mando la liga para que se inscriban al webinar, para que se metan al webinar y yo mañana les mando, es más, en cuanto les llega la liga del webinar, les llega la liga para meterse. Es una sesión como la que tuvimos ahorita que dura media hora, 40 minutos. Y yo les explico todo, les enseñamos plataforma, les enseñamos lo que está todo, les enseñamos para que se puedan meter. Entonces, quieren, en este sentido, por favor, métanse al webinar, les va a convenir bastante el día de mañana, 8:30 de la noche, y ahorita les empiezo a contestar por el WhatsApp las ligas de pago para hoy, y todo lo que necesiten. Muy bien, chicos, pues no sé si hay alguna pregunta extra, alguna cosa así. Estoy viendo aquí está ya el WhatsApp, les vuelvo a pegar el del WhatsApp para que lo tengan ahí. Y pues nos vemos el día de mañana en el webinar para los que quieran inscribirse y los que no, bueno, pues ya aprovecharán en otra ocasión. Les agradezco mucho su atención, como siempre, muy contento de poder otorgar este tipo de capacitación gratuita que no es tan fácil adquirir. Este curso, parte de este curso tiene un costo promedio de 1,500 pesos dentro de nuestra plataforma. El día de hoy fue gratuito, resumido, pero gratuito para ustedes. Aprovéchenlo. El objetivo de esto es que ustedes se desarrollen como profesionales de seguridad, que tengan más oportunidad de hacer cosas diferentes de su empresa, que demuestren una capacidad técnica distinta, mejor, que logren mejores sueldos, mejores salarios, porque saben hacer mejores cosas. Ese es el objetivo. Y entonces lo estamos intentando cumplir con nuestros técnicos en seguridad. Y pues bien, muchísimas gracias a todos. Los dejo para que se vayan a cenar, para los que van a cenar.
para que se tomen un cafecito. Gracias a todos, muy amable, y un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, y pues me salgo para contestarles los WhatsApp, porque ya están ahorita mi lista de WhatsApp hasta el gorro. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelentísimo noche y buen fin de semana. Nos vemos mañana en el webinar. Saludos a todos. Gracias a Lick. todos. Gracias. licenciado. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Nos vemos mañana. Cuídense todos. Muchas gracias. Gracias a todos.